Bueno, para empezar vamos a escuchar a la profesora Isabel Tozán Castellanos. Ella es catedrática de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Bordeaux-Montaigne desde 1999. Es miembro del Instituto Universitario de Francia, miembro correspondiente de la Academia Peruana de la Lengua, autora de numerosos libros, entre ellos coordinadora con Efrén Ortiz Domínguez, Viajes, Exilios y Migraciones por la Universidad Veracruzana, y con Ana Rosa Suárez Argüello está en prensa actualmente Miradas Mexicanas sobre Francia y Estados Unidos, como resultado del coloquio realizado en junio de 2019 en el Instituto Mora, coordinado por ambas. El título de la ponencia es Emigración y biografías entre México y Europa, Iturbe y Darov, Amor, Poniatowska, El amante polaco y No me olvides, fuentes historiográficas. Muchas gracias. Voy a entonces partager l'écran. Otra vez. Carlos, je ne peux pas partager l'écran. ¿Ça debe marcher maintenant? A ver. Ahora sí, creo que sí. Voilà. Esto, partager. Oui, parfait. Voilà. Parfait. Y vuelvo a la primera diapositiva. Bueno, espero que el título en francés, porque me confundo, no alejó a los participantes y voy a dar la ponencia en español. Voy a centrarme, empezar con la última novela, la última obra, mejor dicho, de Elena Poniatowska. Esa es la organización del trabajo. El amante polaco y No me olvides, historia de Elena Poniatowska. Luego, más que historia personal, pasaremos a historia con los Amor, los Suberriel, los Escandón, migración, casamientos y negocios. Y la tercera parte la he titulado Otras mitografías exógenas, Iturbe, Darov y Chassériau. El amante polaco es la última obra de Elena Poniatowska, publicada en noviembre de 2019. Tiene la apariencia de una novela, desde el atractivo título que sugiere una intriga amorosa en un país remoto. Pero más que novela, son dos relatos interpolados que coinciden en la hipersensibilidad y en la ingenuidad de los protagonistas. La ingenuidad tiene consecuencias desastrosas en su destino. El amante polaco causó todo un revuelo en la Feria del Libro de Guadalajara cuando Elena Poniatowska puso los puntos sobre las íes y reveló la identidad del escritor todopoderoso que aprovechó su posición de autoridad para abusar de ella, aprendiz de escritora de 22 años, en 1954. La narración dominante es la biografía de un antepasado de la escritora, Stanislao Poniatowski, que llegó a ser rey de Polonia en 1762. Se trata de un hombre sumamente inteligente, sensible e incauto, víctima de la pasión amorosa, como marioneta manipulada por la futura emperatriz rusa, Catalina II. El príncipe polaco es un doble de la voz que relata una vida en primera persona, la voz de Elena Poniatowska, que reescribe el relato biográfico escrito por su madre, Paula Amor de Poniatowski, en No me olvides. Elena Poniatowska sigue activísima a los 87 años, muy consciente de que el tiempo vuela, ahora más que nunca. El amante polaco se emparenta a un testimonio testamento y se explica por la urgencia de publicar el lado oscuro que ha guiado las novelas biográficas con esas heroínas silenciadas y voluntariosas. ¿En qué se relaciona el amante polaco con la migración, tema de este congreso? En el prólogo, Elena Poniatowska
le abre al lector el cuarto propio, como diría Virginia Woolf. Tiene un modelo familiar, en este caso su abuelo paterno francés, André Poniatowski, autor de 2 libros para sus hijos y nietos que no parecen saber a dónde van, cito, para que sepan de dónde vienen. Elena Poniatowska enfatiza en ese prólogo su vinculación con Francia, al contar un paseo por el Parque de la Bombilla con uno de sus nietos, que se dirige a ella en francés con la espontaneidad. Le dice, tu es très, 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 très vieille, lo cual significa, eres muy, 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 muy vieja, muy mayor. La vinculación con el idioma natal se visibiliza en otra alusión, como si el libro hubiera sido traducido. Tienen la cita, Andrés Haro, mi nieto, leyó en francés algún capítulo. Asoma también la autocensura o inseguridad, rasgo femenino, en esta frase. Acostumbro echar puntos, comas, comillas y signos de exclamación con un salero, con la esperanza de que caigan en su lugar. Elena Poniatowska, refiere cómo algunas amistades se solidarizan de ella y la ayudan para que se dedique exclusivamente a la narración y llegue a terminar la primera parte de El amante polaco. En este momento, solo voy a recordar el contrapunto autobiográfico de la novela histórica. Descuidaré la narración del antepasado polaco. El primer capítulo termina con 2 recuerdos contradictorios. La huida de Francia por la omnipresencia de los nazis y sus partidarios, con las 2 hermanitas Poniatowski que se distraen en la estación de trenes caricaturizando a Mussolini y a Hitler en un peligroso e inconsciente juego de niños. El otro recuerdo infeliz son los inesperados insultos antisemitas que reciben al llegar a México. El capítulo concluye con la frase que tienen a la vista. En una de esas funciones en el cine, el Palacio Chino, un noticiero presume el desfile a paso de ganso de los nazis. El público aplaude. Mamá se levanta. Vámonos, esto es intolerable. Los mexicanos no saben lo que hacen. La niña dice, no sabía que mamá era mexicana. Discúlpame, estoy reduciendo esta imagen. En el segundo capítulo de El amante polaco, Elena Poniatowska recuerda un momento especial en el pueblito francés del departamento del Lot, donde los abuelos tenían una casa. El momento conmovedor es la clase de caligrafía en la escuela de niñas. Después de que Paula Amor quedó extenuada como conductora de ambulancia en la ocupación alemana, Elena evoca el aprendizaje de las primeras letras y disfruta de los tanteos de la futura escritora, insertando palabras francesas que le resultan intraducibles y exquisitas. Les dejo leer la cita. El presente actualiza el pasado ya muy remoto. La visión de una nevada coincide con el inicio de la biografía del antepasado, Stanislao Poniatowski, cuando la blancura se mete a sus ojos de niño. El final del tercer capítulo continúa con reminiscencias de la niñez
de Elena. El mundo de las niñas es un mundo a su tamaño, amable y hermoso. El abuelo, armado con lápices amarillos en un vasito de plata, le dice, ¿tu veux un crayon? Y le regala los rabitos, despertando la vocación de la escritora. Y ella también comparte con sus padres el hábito de escribir. Más adelante, recuerda los arbustos de su infancia. Recuerdo la gran mimosa con sus diminutos pompones amarillos. En México no hay mimosas ni glicinas, pero Celia las hizo crecer. La melancolía de Paula Amor, que añora París, donde nació, no tiene eco en su entorno. Tienen aquí, perdón, esa cita. El viaje es una lección de vida, una forma insuperable de crecer en cuerpo y alma. Luego se autorretrata Elena Poniatowska, tienen la frase sonrío porque tengo el labio superior muy corto. La rememoración se desplaza a los Estados Unidos, a un convento de Filadelfia, con 3 horas diarias de genuflexiones y el deseo de hacerse monja. Conforme al modelo de las hijas de la caridad, Elena recibe todas las recompensas posibles. El encierro inspira la ingenuidad y la ensoñación. Nada impidió que siguiera procrastinando como lo hago ahora. Procrastinar es inventarse una vida de mentiras para no vivir la propia. Cuenta las aventuras fracasadas del padre como hombre de negocios, esos fracasos que se plasman en las etiquetas que dibuja hasta altas horas de la noche y que pegamos en frascos y botellas de diversos tamaños, todas de una pulcritud de quirófano. El padre escribe cartas oficiales en perfecto español. En cuanto a Elena, se deleita leyendo las novelas del aviador Saint-Exupéry, el inventor del Principito desaparecido en un vuelo de reconocimiento en 1944. Otro apartado, vamos a ver, por favor, ese es un juicio muy particular. Otro apartado como inconcluso es el juicio de Paula Amor, la madre de Elena, acerca de la ciudad de Burdeos. La madre de Elena fue muy aficionada a las obras del escritor bordelés François Mauriac, a quien tienen a la vista, Premio Nobel de Literatura en 1952. No obstante, dice que es mejor no saber nada de Bordeaux, esa oscura y aislada provincia francesa en la que todo es pecado. Sin embargo, el pecado, retomando la palabra de la escritora, no se limita, por favor, no se limita al Burdeos de aquellos años 50, sino que el abuso se le echa encima a la aprendiz escritora en plena ilusión veinteañera, con unos padres a los que les encantaría que se casara con un francés. Después de recordar el Fausto de Goethe, o sea, la historia de una joven seducida por un alquimista anciano, Poniatowska sigue con una escritura elíptica y de doble sentido, que el escándalo en la feria de Guadalajara ha terminado por elucidar. Solo podían ser revelaciones en voz alta, quedando la letra a la sordina. Les dejo leer. Los 4 capítulos restantes de El amante polaco relatan tanto la soledad de Elena como la de su antepasado polaco, abandonados ambos por sus seres queridos. No obstante, la desgracia de la joven es inconmensurable cuando recibe de manos del don Juan
los ejemplares de la novela breve Lilus Kicus. Enviada a un convento en Italia, da a luz en un hospital romano. Amamanta con alegría al recién nacido. Asediada, madre y tía la convencen de entregar el niño a esta. Dice, a mí van a vendarme estos pechos estorbosos, repletos de leche. Inservibles, se secarán muy pronto. Elena no regresa a México, sino que, obedeciendo a su madre, permanece en Francia. Realiza algunas de las entrevistas recopiladas en 2005 en Jardín de Francia y se desespera. Sola en Francia grito todas las noches. Madre sin hijo, aúllo a través del océano. Madre e hija van a Lourdes, rumbo a Biarritz, a ver si las aguas milagrosas pueden curar a la hija y también si sirven de algo los psiquiatras. En México, la abuela Paula Iturbe de Amor, aquella nacida en Francia, viuda en Biarritz en 1918, la familia vivió durante 4 años en esa casa que hoy es un hotel. La abuela entonces comenta el juego del alemancito en su jardín traído por un ama alemana. Al despedirse de su abuela antes de ir a dormir, Elena le dice en francés, ce petit garçon que tu as aimé, c'est mon fils. Ese niñito que te ha gustado es mi hijo. Entonces la anciana ordena, tienes que ir por él y traerlo aquí. El secreto de familia pesa como lápida más de 60 años, hasta que la escritora se ha liberado con palabra ensordecedora, enmudeciendo a todos los detractores de la princesita roja de vida forzosamente fácil en sábanas de oro. Paso a la segunda parte. Tenemos esa frase en El amante polaco. Le pido una entrevista a mi tía abuela Elena Subervielle y responde ofuscada. Esa frase incidental evidencia las relaciones difíciles entre familiares. Si bien El amante polaco se centra en la historia de Polonia, la biografía de los antepasados de Elena Poniatowska-Amor es una suerte de caja de Pandora, sin vinculación, por cierto, con la historia indígena de México, ya que se centra sobre todo en la historia de la élite económica. Por eso, en el contexto del proyecto de escrituras migrantes latinoamericanas que coordino, a sabiendas de que se trata de una microhistoria, aquí es la oportunidad de acercarse a aspectos desconocidos de muchos de la historia de México a través de las vicisitudes de las familias Amor, Subervielle y Escandón. Una de las disputas entre parientes llegó hasta los tribunales. Se trata de la sucesión de Manuel Escandón, que la viuda de Ignacio Amor, Adelaida Subervielle, reclamó a finales del siglo XIX. El juicio Escandón-Amor dio lugar a 9 audiencias y duró 5 años, culminando en 1897. Ignacio Amor Escandón, bisabuelo de la escritora, fue hijo del asturiano José Ignacio Amor y de Dolores Escandón, hija de otro asturiano. María Dolores Escandón no aportó ninguna dote al casarse. Tuvo unos 10 hermanos varones y como 4 o 5 hermanas. Entre los varones destacó Manuel Escandón. Fue dueño de muchas empresas para finalmente proyectarse en la construcción del ferrocarril Veracruz, México. Tienen a la vista la partida, el aviso publicado en la prensa,
donde se le define en la necrología el capitalista más emprendedor, más activo, más inteligente, que se ocupaba sin cesar de proyectos de gran utilidad pública. Esto el 7 de junio de 1862. Ahora bien, el 5 de mayo había sucedido la batalla de Puebla, a la que se aludió ayer. Batalla de Puebla ganada por el general Zaragoza contra la invasión francesa. A los 2 meses de la muerte de Manuel Escandón, sucedió otra muerte, la del emigrado francés Justo Souvarriel. Tienen la partida de defunción a la vista. Justo Souvarriel, que había regresado a Francia después de 20 años en México. Murió en un palacio de las afueras de París. Lo interesante es que el acta de defunción fue firmado por su hijo, Arístides, y también por Ignacio Amor y Escandón, casado con Adelaida Souvarriel. Ignacio Amor y Escandón en París no pudo presenciar, por tanto, los primeros momentos de la sucesión de su tío millonario. Era una época difícil, ya que México tuvo que enfrentar a una terrible crisis financiera y una tenaz oposición a las leyes de reforma desde el exterior, tanto como desde los lados de los conservadores mexicanos, contando únicamente con el respaldo de las repúblicas suramericanas endeudadas en grandes proyectos ferroviarios. Con el fin del imperio de Maximiliano, fusilado en 1867, Benito Juárez volvió a ejercer el cargo de presidente de la República hasta su muerte en 1872. En 1869, los albaceas de Manuel Escandón, Antonio Escandón y Alejandro Arango llegaron a un acuerdo. 2 millones en bonos fueron entregados a Gregorio Mier y Terán, otro agiotista español como Manuel Escandón, afincado en México desde 1818. Antonio Escandón fue acusado de delito de infidencia a la patria. Debió pagar una multa de 100,000 pesos. Gregorio Mier y Terán, socio de los ejecutores testamentarios, murió en junio de 1869. Una de sus hijas, Dolores Mier y Terán, fue casada con Arístides Souvarriel en agosto del mismo año 69 en México, en lugar de una heredera francesa, Joséphine Faure, que había huido de la casa Souvarriel 15 años atrás. Es decir, aquí tienen a la vista una noticia que se halla en un periódico francés, Le Droit, noticia publicada en 1855, donde se relata el juicio que se le ha hecho al francés, al emigrante francés, Justin Souvarriel, por encargarse de esa hija de un emigrante y tal vez querer casarla con Arístides Souvarriel. El tema que ha surgido en esta investigación es cómo las mujeres, las hijas, representan todo un poder económico, un potencial para los hacendados o los negociantes acaudalados para reforzar las redes comerciales. Las mujeres son una moneda en este caso y es muy visible con Souvarriel. La sucesión de Manuel Escandón fue evaluada en más de 3 millones de pesos. Ignacio Amor aceptó la hacienda de San Gabriel, y esta es la cita de lo que aparece en el juicio. No se reserva derecho alguno contra la testamentaria, pues renuncia a cuanto pudiera corresponderle en virtud de la aplicación de la hacienda que recibió. Después de 30 años de recibida la hacienda San Gabriel, fracasa entonces la demanda de Adelaida Souvarriel, la viuda de Ignacio Amor, para que se rectifique la sucesión que ella considera fraudulenta.
Adelaida Suberviel fue la bisabuela de Elena Poniatowska, una de las hijas del negociante francés Justin Suberviel, nacido en Bayona en 1797, él casado en México en 1823. Como lo ha demostrado Gerardo Manuel Medina, quien nos acompaña, Suberviel estuvo instalado en Veracruz desde 1822. Formó varias empresas con franceses, todas esas empresas, al menos hasta el año 32, fracasaron. Tienen a la vista las distintas empresas. Y regresó en 1842 en Francia. En adelante se dedicó a la banca con una casa comercial a su nombre y entre sus clientes Manuel Escandón. Creo que llego a la tercera parte, mitologías exógenas, Iturbe, Idarov y Chassériau. Paul Amor, hijo de Ignacio Amor y de Adelaida Suberviel, nacido en Francia, se casó en México en 1906 con Elena Iturbe, nacida ella también en París en 1883. Elena Iturbe, hija de Felipe Iturbe y Elena Idarov. Paul Amor murió en Biarritz. Elena Iturbe Idarov, o Elena Amor, según el Estado Civil francés, es la persona retratada en el cartel del programa. Se trata de una pintura de la escritora y periodista Elena Poniatowska, a quien solicité me enviara la foto del cuadro que había visto en su casa. Elena Idarov de Iturbe, la bisabuela de Elena Poniatowska, es la figura más dramática de aquella historia de familia, aunque se sabe muy poco de ella. Paula Amor cuenta que su abuela era bajita y pelirroja. Aquí tienen una foto que conserva Elena Poniatowska. Elena Idarov tiene una parte de su biografía relacionada con el País Vasco, con la ciudad de Biarritz. Nació en San Petersburgo en 1858. Llegó a México y fue casada con Felipe Iturbe del Villar. Descubren en esa diapositiva elementos biográficos de los Iturbe y también una cita de la historiadora Rosa María Meyer Cosillo acerca de los empresarios y el destino de uno de los Iturbe. Había contraído tifo maligno, murió a los pocos días de ser enviado a la cárcel, 1861. En cuanto a la pareja Iturbe y Idarov, tuvo 4 hijos y regresó a Francia por el año 1885. El cabeza de familia murió en Niza. La historia familiar apunta que la madre de familia Elena Idarov de Iturbe tenía predilección por su hijo Francisco y lo favoreció en la sucesión. Elena Idarov de Iturbe volvió a casarse en 1907. La prensa de París dio cuenta de la boda, destaca, aquí tienen a la vista la partida de casamiento que he encontrado en el archivo de París. La prensa destaca la presencia de los hermanos Felipe y Francisco, así como miembros de la aristocracia francesa. El esposo de Elena Idarov se llamaba Frédéric Arthur Chassériau. Sobre todo, presumía de noble, de conde, como también lo hacía la viuda de Felipe de Iturbe. Es probable que Chassériau facilitara el carteo de Elena Amor Iturbe con el poeta francés que vamos a ver, que tienen a la vista, que se llama Francis Jammes. Por la revolución, los Iturbe perdieron parte de sus posesiones y en el caso de Elena Idarov tuvo que vender una casa que tenía en Biarritz. Entonces su hijo Francisco permitió
que fuera a vivir en una enorme casa que tienen aquí, en forma de templo griego, a la que Paco Iturbe bautizó Fal como homenaje al Parsifal de Wagner. Elena Idarov murió en 1933. Ustedes observan aquí la nota, el aviso muy escueto que salió en la prensa local después de este fallecimiento. Chassériau, el esposo de Elena Idarov, murió en marzo de 1955. Apareció para la gente de Biarritz como el verdadero dueño de esa casa. La hija de Elena Idarov, Paula Amor, previó ir a la casa para atender el asunto de muebles en Fal, Biarritz, casa de la familia Iturbe. Tenemos esa mención en el amante polaco. Llego a mi conclusión. El amante polaco, el libro publicado por Elena Poniatowska, es lo que hoy se denomina una autoficción. La memoria familiar se completa entre ambos relatos, el de Paula y el de Elena. Los libros de ambos fueron escritos a los 87 años, como balances de experiencias de vida silenciadas. En No me olvides tenemos una última huella de la vivencia vasca de la familia Amor, ya que se menciona en la habitación de la anciana Paula una acuarela de una casita sobre el camino a Bayón, una de la catedral, 3 paisajes muy bien pintados por el tío Pipo y 2 cuadros de flores de la amiga de mi madre, Matilde C. Aquí tienen a la vista un retrato de esa amiga, entonces, de Paula, una fotografía de Paula Amor que está en la casa de Elena Poniatowska y que muestra la voluntad de hacerse mexicana al llegar a México. Esa fotografía es típica de lo que es la situación de la migración, de cómo se fotografía uno. Y la casa Fal de Biarritz, que han visto aquí, sigue en pie, deshabitada, desmantelada, en busca de un nuevo destino después de haber sido un colegio del Estado. La colección de pinturas, muebles y adornos fue vendida en subasta. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Voy a presentar ahora a Marisol Luna Chávez. Ella ella cursó la licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad Veracruzana y la maestría y el doctorado en Letras Latinoamericanas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Realizó estancias postdoctorales en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Es autora del libro A la Vuelta al Día en 80 Mundos y El Último Round de Julio Cortázar, Composición Literaria y Visual, publicado en 2014, el cual en su versión original fue merecedor del premio a la mejor tesis de doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades 2009, otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias. Es coautora con Víctor Díaz Arciniega del libro La Comedia de la Honradez, las novelas de Mariano Azuela, en 2009. Su último libro publicado es Ventanas a lo Inesperado, imagen literaria y fotográfica en Julio Cortázar, publicado en 2018. Es profesora investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones en Humanidades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y pertenece al nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. El título de su ponencia es Visiones Artísticas de Mujeres Exiliadas en el Medio Siglo Mexicano, Katy Horna, Leonora Carrington y Remedios Varo. Además, debo decir que tuvimos el placer de tenerla a Marisol el año pasado, aquí en Burdeos. Adelante, Marisol. Hola, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Hola, buenas tardes. Sí, te escuchamos bien. Ok, muchas gracias. Bueno, antes de comenzar a empezar
la ponencia, quisiera agradecer a Isabel por haber invitado a este congreso. Quiero felicitarlos porque realmente ha salido muy bien toda esta experiencia virtual que parece que para ser la primera o de las primeras, pues creo que ha salido bastante bien. Y bueno, quiero felicitarlos a todos, felicitar a la profesora, pero también felicitar a todo el equipo, a Carlos Estela, que siempre está listo para ayudarnos en las cosas técnicas, y felicitar a todos los ponentes por estar participando y por no haberse desanimado y estar aquí con nosotros. Me siento muy honrada de estar en esta mesa, porque conozco a los integrantes y los estimo muchísimo. Bueno, yo voy a compartirles el PowerPoint. Ahora, ahí, bueno, la diáspora cultural del exilio español produjo numerosos aportes a la vida intelectual, artística y literaria del panorama mexicano del medio siglo. Por ejemplo, el poeta José Miguel García Ascot y el pintor Alberto Gironella llegaron a México como resultado de la Guerra Civil Española. El resultado de la fusión cultural entre sus antecedentes y las apropiaciones del mundo literario y visual en México produjo expresiones artísticas extremas y fundamentales para la renovación del lenguaje visual de la época, como los collages de Gironella y la serie pictórica sobre la Reina Mariana. Además, las relaciones amistosas que se tendieron entre diversos pintores y escritores mexicanos y aquellos que provenían del exilio dieron lugar también a un enriquecimiento cultural mexicano. En el caso de las mujeres, se conformó un pequeño grupo de artistas plásticas que compartieron preocupaciones estéticas comunes y firmes lazos de amistad. La pintora y escritora de origen inglés, Leonora Carrington, 1917-2011, la pintora de origen español, Remedios Varo, 1908-1963, y la fotógrafa de origen húngaro, Kati Orna, 1912-2000. En los dos últimos casos, Varo y Orna, el exilio fue forzado por la Guerra Civil Española, mientras que para Carrington el exilio significó la liberación de un fuerte vínculo familiar y de su relación amorosa con Max Ernst. Y instaladas en México formaron parte de un círculo intelectual privilegiado. Carrington y Orna darían cuenta de su relación amistosa en las colaboraciones Children's Corner y Fetiche de Snob, que hicieron para la revista homónima. El objetivo de esta ponencia es explorar las coincidencias estéticas de las artistas, pues ambas, aunque estuvieron en contacto con exfiguras del mundo artístico europeo, en México desarrollaron temáticas y estilos ligados con el surrealismo, pero desde una interpretación y un estilo que recibió una poderosa influencia mexicana. La relación de Orna, Carrington y Varo se asentó en la casa de la colonia Roma que poseía Carrington y cobró intensidad durante la década de los años 50 y principios de los 60. Una característica, las tres habían hecho un largo, agotacionalmente arduo viaje antes de llegar a México. Como señala una de las biógrafas de Leonora Carrington, Joanna Moorhead, sobrina de la pintora, la mayoría de sus vínculos amistosos se estrechaban en sus cocinas, sus cabezas y sus conversaciones. La vida doméstica no parecía limitar su existencia. Su condición de extranjeras, en tanto europeas, las liberaba de las reglas convencionales que regían para las mujeres en la machista sociedad mexicana. Fin de cita. A diferencia del mundo parisino, donde habían vivido como musas sobre honor, en México las autoras hacen posible un cambio radical, llevando al surrealismo, como dice la biógrafa, hacia la creación de un surrealismo hermético. La relación de Leonora con Katy también fue muy intensa, cito, una relación casi de hermanas más que de amigas. De hecho, un contemporáneo las llamó gemelas psíquicas. Orna algún día comentó, nos juntábamos varias veces al día, nuestras casas estaban cerca y empezábamos a pasear hacia las 8 de la tarde
y continuábamos hasta la 1 sin hablar. Hablábamos de infinidad de cosas, desde nuestra actividad creadora hasta nuestros hijos o nuestras vidas. Fin de cita. Elena Poniatowska coincide con la intensa relación que se produce entre los tres en este periodo y describe así este contexto en la novela biográfica de Leonora. Cito: los 50 son años de gran producción, las pintoras echan carreras. Katy publica cada vez más fotografías, Leonora además atiende a sus hijos, se divierte con sus ocurrencias, Remedios le informa que el banquero Eduardo Aspilla Señor le encargó un mural sobre la historia de la banca. Le respondí que podría pintar a un hombre a la entrada de una caverna protegiendo un montón de huesos con un mazo. Pensé que no regresaría. A los 2 meses se presentó de nuevo. Será imposible en el espacio de esta ponencia describir los estilos e influencias que marcaron los diversos estética de estas artistas, de enorme calidad plástica, pero también de profunda complejidad discursiva, puesto que las tres recibieron un intenso entrenamiento pictórico desde sus años en Europa, pero que asimilaron tradiciones, técnicas y temáticas mexicanas que incorporaron como elementos centrales en su obra. De la personalidad de las tres se ha hablado y escrito en abundancia, en especial de Leonora, que con una actitud rebelde hacia su familia en Inglaterra, logró desafiar constantemente los diferentes sistemas, tanto sociales como culturales y simbólicos. Los biógrafos y críticos coinciden en un aspecto que probablemente tuvo que ver para que mantuvieran una amistad tan estrecha, y eso fue la impresionante sensibilidad artística y la inteligencia para adaptarse a una nueva forma de vida, por lo que se percibe no fue tarea sencilla. En el caso de Remedios Varo, sus críticos y amigos tienden a definirla como una mujer sensitiva, vivaz, con un profundo sentido del humor, según cita la estudiosa Janet Kaplan. Juliana González, quien fuera amiga del artista, la describió, cito, como un insecto vibrátil, siempre despierto, vivía en la exploración perpetua de claves, de revelaciones, desplegando su inteligencia y su intuición para comprender significados ocultos del ser y de la vida. En un estado de alerta constante, escudriñaba al revés de las medallas, husmeando imaginativamente el misterio, el palpitar y las tramas ocultas de todas las cosas. Fin de cita. Sin embargo, sus amigos también percibían el daño ocurrido por los periodos de privación y sufrimiento vividos durante la Guerra Civil Española y de la ocupación nazi en Francia. En su infancia, ella fantaseaba con aventuras y viajes, pero como adulta sufrió las adversidades de la guerra y del exilio. Por ello, como señala la estudiosa Kaplan, cito, muchas de sus temáticas enfatizan en el viajero y en el viaje, y en el amenazador encuentro con peligrosas figuras que pueden ser vistas como una forma de exorcizar terrores, mientras cumple con sus fantasías de la infancia. Exiliada en su hogar, se embarca en un peregrinaje espiritual y psicológico para encontrar raíces llaves. En las tres predomina una intensa formación técnica antes de su llegada a México. Para Remedios Varo, por ejemplo, fue fundamental el entrenamiento adquirido en Madrid en la Escuela de Bellas Artes. Cito, fueron años de entrenamiento riguroso y exacto en los que se enfatizó el aprendizaje de la anatomía, el dibujo figurativo, la composición y la perspectiva. Su padre influyó en su formación en el uso correcto de la regla y otros instrumentos y la hizo adquirir firme disciplina. Fin de cita. A los 12 años ella ya había pintado un retrato de su abuela. En el caso de Leonora Carrington, el proceso es similar, sobre todo en su etapa parisina, donde conoce a Max Ernst, es establecer una tormentosa relación con él, que la lleva a vivir un romance del cual aprenderá las bases de su pintura y absorberá por completo la corriente del surrealismo. Separada de Max por la guerra, pues este fue enviado a un campo de concentración de Alemania, Leonora permanece internada en un hospital psiquiátrico de la ciudad de Santander tras un colapso nervioso y tras la intervención de su poderosa poderosa familia británica, sobre todo del padre, quien, harto de los planes de Nora, decide recluirla en este sitio con la intención de que ésta corrija para siempre su camino y vuelva al redil familiar. Esto, por supuesto, no ocurre.
y Leonora acaba escapando a América con Renato Leduc, con quien tendría un matrimonio poco feliz y quien la salvaría de caer de nuevo bajo los influjos de Max Ernst, con quien tendrían un breve encuentro en Nueva York, ya para esa época de la época del confinamiento. Nos ha quedado un documento interesantísimo titulado Memorias de Abajo, el cual articula varios años después como consecuencia de la necesidad por expresar el terror vivido en ese nosocomio. Las torturas físicas y mentales tenían como objetivo modificar el carácter violento de la autora, pero dado el estado deplorable de la medicina de esos años, dichas terapias, en lugar de conseguir una sanación del estado nervioso de Carrington, acabaron sumiéndola en una denigración y en una demencia mayor. El pulso latente y sensible de la enfermedad mental lo mantuvo la autora durante años y lo reprodujo de manera sistemática en su obra plástica y literaria posterior. Leonora se refiere de la siguiente manera a su comportamiento, cito: hasta en sus peores ataques de cólera, en su rabia animal a la defensiva, hay algo sobrenatural que la hace distinta. ¿Cómo se le aventó a la enfermera desde lo alto del ropero? Se pescó de sus cabellos, le rodeó el cuello con un brazo. ¿Con qué maestría hizo que la amarraran? Claro, luchaba por algo que los demás quieren aniquilar y que solo a ella le pertenece. En algunos momentos, Leonora se identifica como una fuerza bestial o hace pacto con los animales como si tuviera poder sobre ellas. Como podrá verse en los cuentos escritos para la revista mexicana Children's Corner, el carácter violento de estos relatos afirma que los conforman una gran parte de mitología creada por Carrington para expresar los terrores y la represión de los sistemas que la presionan. Estos cuentos infantiles dan cuenta de una peculiar violencia, la cual se inflige de manera permanente y cruel a los niños que desafían el orden. Las narraciones fueron ilustradas con imágenes que describen los castigos corporales que los infantes sufren cuando intentan escapar del controlador y las amenazas del mundo externo. Títulos como El cuento feo de las carnitas, El cuento feo de la manzanilla, Juan sin cabeza o El monstruo chihuahua expresan la fragilidad de la condición infantil. Quisiera entonces mostrar mostrarles un poquito de calma estas imágenes que, si ven en el centro hay un personaje ahí caricaturizado que es la protagonista del cuento, que es la señora Lolita Barriga, y es malvada porque le da de comer unas carnitas echadas a perder a unos niños, y entonces los niños se comen las carnitas, pero son unas carnitas animadas, o sea, son personajes que hablan y se mueven y todo, ¿no? Entonces las carnitas no se las comieron, y entonces viene un castigo muy severo de parte de Juanita que lo hace pedacitos, y entonces luego aparece otro personaje que es el Indio Verde, que se encarga de pegar a los niños, pero bueno, de volverlos a unir, pues, pero no los pega bien, entonces los pega así, les pone las manos en la cabeza o cosas así, y entonces, el desenlace es que entran los niños a su casa, y dice aquí los niños entraron en su casa, y el padre les pregunta qué les pasó, y entonces dice, los niños estaban muy contentos a pesar de tener la cabeza pegada en tan raros lugares, ¿no? Entonces este cuento es muy representativo de los otros que vienen también en la revista Snob. También, como en por ejemplo, es El cuento feo de la manzanilla, que es más o menos... tiene otros personajes, pero la dinámica es más o menos similar. O sea, hay un niño que comete una infracción, es castigado, el castigo es muy severo, hay mucha violencia, hay mucha injusticia también, por supuesto. Entonces, de esto se tratan esta sección que además es muy interesante porque es la única en la que hay... la contribución es de la misma persona, o sea, es la parte visual y la parte, ambas son de la misma autora. Entonces, eso
Es una cosa muy rara porque en general en otras contribuciones hay una mezcla, ¿no? Bueno, desde el punto de vista literario, los temas, tratamientos y abordajes de estos primeros temas de la infancia y adolescencia de Leonora no cambiaron demasiado. El tema del encierro, la creación de una mitología propia y el castigo, casi siempre como desenlace de sus relatos, son elementos que se reiteraron una y otra vez como una especie de marca personal, quizás también como confirmación de que aunque establecida en un nuevo país y lejos de la perniciosa influencia del padre biológico y del padre artístico, o sea, Max, ella y otras mujeres de su época y en su condición no eran aún capaces de liberarse de las imposiciones y estructuras anquilosadas y machistas. Para Leonora, por ejemplo, el tema del dinero fue un centro de conflicto hasta que ya era muy famosa casi al final de su vida, pues transcurrieron sus días desde sus jóvenes años vividos en París hasta la madurez cuando se convirtió en madre, tratando siempre de conservar el equilibrio entre lo gastado y lo recibido. Tema que se le complicaba por provenir de una familia rica y haber sido educada con muchos privilegios económicos que perdería después, pero que dejarían una marca en la forma de conducirse financieramente cuando ya fue adulta. Prueba de la repetición de tópicos y estilos es la última de sus novelas, La trompetilla acústica. Aquí la protagonista de esta novela es una anciana, de la misma forma que los protagonistas de Snob. Esta mujer está indefensa frente a la crueldad y la vulgaridad de sus familiares. La presencia de esta señora se ha hecho intolerable para estos, los cuales deciden internarla en un asilo. La mujer es sorda y comentan cosas a sus espaldas hasta que llega a sus manos este artefacto, la trompetilla acústica, un instrumento que le permite escucharlos. Así va a ser recluida de manera inminente. La novela prácticamente ocurre dentro del asilo, en el cual la protagonista se encuentra a otras amigas con las que comparte su aversión por los parientes traicioneros. Dentro de este mismo contexto, hartas de las humillaciones externas e internas, las mujeres deciden rebelarse ante el sistema opresor del encarcelamiento. En esta única ocasión, en la narrativa de Leonora Carrington, la voz de una mujer que protesta y encabeza una rebelión se manifiesta así. Aunque la libertad ha llegado algo tarde en nuestra vida, no estamos dispuestas a renunciar a ella de nuevo. Muchas de nosotras han pasado la existencia con maridos dominantes e impertinentes. Cuando por fin nos libramos de ellos fue solo para caer bajo la persecución de nuestros hijos e hijas, que no solamente no sentían amor por nosotras, sino que nos consideraban una carga y un objeto de burla y vergüenza. ¿Se imagina usted en sus sueños más locos que una vez que hemos saboreado esta bendita libertad, libre de responsabilidades, aunque hambrientas, vamos a dejarnos otra vez llevar y traer por usted, doctor Gambit, y por su casquivana esposa? Fin de cita. En este sentido, podríamos concluir que el trabajo de Leonora, casi totalmente autobiográfico, revela una evolución en la plástica y en el desarrollo de los elementos formales, pero no en los tópicos ni en las obsesiones cotidianas. Este es el caso de Remedios Varo. Difieren del trabajo fotográfico de Katy Horna, la otra integrante de este grupo, también exiliada y con quien también comparten un periodo de exploración estética y o vital en España y en París, donde también absorben la influencia surrealista. Para Katy Horna fue fundamental el periodo que transcurrió en España, realizando un trabajo de reportera gráfica y colaborando con la revista Umbral, donde aparecieron una buena parte de sus fotos más memorables. Estas dos que en el PowerPoint son unas de las más conocidas, la de la señora amamantando es una de las más famosas. Por fortuna, la artista logró sacar de España en una lata los negativos de sus exposiciones. Y es así como se recupera este material. Según Estrella de Diego, cito, queda clara la fuerza excesiva de sus imágenes, ese dramatismo sosegado antiheroico de la vida común, que durante la guerra trata de fingir a ratos, al menos, que nada ocurre, a pesar de que a cada rato se desvele la tragedia callada,
que decide contar tremenda tragedia de lo cotidiano o la pérdida y pespunteado de un remedio de lo cotidiano que la guerra trae consigo y que Horna documenta. El gran salto hacia el surrealismo mexicano proveniente de sus años de formación europea lo realiza Katy Horna en la revista mexicana Snob, donde contribuye con varias fotografías en blanco y negro que llevaron por título Fetiche de Snob. En ellas se ve la interpretación paródica de ciertos elementos religiosos, como ocurre en Sacramentalia, que ahora les voy a presentar. Bueno, esta es Sacramentalia, que es una de las contribuciones de Katy Horna, pero bueno, antes de eso, me he salido de esta cosa. Bueno, quería presentarles que este es el de la derecha, pues como bien lo dice ahí, es la primera contribución de Katy Horna, que es la que da inicio a esta serie, del otro texto que se va a llamar Oda a la necrofilia, que viene después, pero el que está en esta parte donde está la mujer con el botellón, ese pertenece a la última serie de contribuciones de Katy, en el que se aborda el tema de las drogas y el alcohol. Eso es. Entonces, bueno, me voy a quedar aquí para no saltarme y que me salga el sistema, pero bueno, ya les mostré el de Sacramentalia, que es uno de los más importantes. Dice, en Sacramentalia se parodia el discurso religioso, modificando el uso de ciertos artefactos. Quizás la serie visualmente más compleja se desarrolla en Oda a la necrofilia, que es la que ustedes tienen en la pantalla, que presenta a una modelo desnuda y de espaldas, que se dice es Leonora, quien está tendida cerca de la cama donde yace solamente una máscara. Posteriormente la modelo desaparece y solo se queda la máscara en la cama con las sábanas arrugadas. Estas imágenes están totalmente en la sensibilidad estética de los integrantes del grupo Snob, como José de la Colina, Salvador Elizondo y la misma. En los fetiches de Snob es clara la intención de escandalizar a su posible público desde el mismo título. En la hipótesis que desarrollo actualmente en el estudio que desarrollo sobre Snob, considero que el fetiche es y modelan la visión moral de los protagonistas del siglo XX mexicano. Es decir, la necesidad de una exploración erótica que rompiera la norma de la institución matrimonial y la ruptura de los límites físicos y anímicos a través de la práctica de las varias parafilias, entre los cuales la necrofilia estaba subrayada de manera explícita, al igual que el incesto que explora de manera paródica Ibargüengoitia, o la apología de la coprofagia que elabora burlonamente Elizondo. En los casos mencionados, como José de la Colina, Ibargüengoitia y Elizondo, coinciden los elementos surrealistas provenientes de Europa y filtrados por la influencia de Georges Bataille, pero es interesante observar cómo las contribuciones femeninas estaban también en la misma línea analítica y crítica de su entorno inmediato. Como se observa en las colaboraciones de Leonora Carrington, la violencia de los pequeños relatos y la idea de la autodestrucción, a través de la abolición del sistema, llega a los protagonistas al sufrimiento extremo del cual no pueden escapar. En Fetiche de Snob ocurre un cambio interior, los forman parte del mismo grupúsculo del medio siglo, asumiéndose como los elementos más importantes del componente visual, pero también como las productoras de dicho arte. En este sentido, Horna y Carrington hacen una materna. Ellos convierten en fetiche y lo representan para sí mismas y para los otros. En este caso, el fetiche simboliza toda una visión que está en el mente del momento. Ellas protagonizan el fenómeno artístico y excluyen a los elementos masculinos.
algo que hubiera sido impensable en los años del surrealismo francés, donde las mujeres solo tenían cabida en el grupo como musas, pero no siempre autoras del arte. En este sentido, y para concluir esta ponencia, señalaría lo que Gloria Orstein señala sobre Leonora, pero que se también a Remedios Varo y a Katy Horna. Cito: al meditar sobre su obra, el espectador descubre una nueva formulación tanto de la realidad como de la identidad, del espacio, el tiempo, el ser y la historia cósmica. Fin de cita. Finalmente, ellas evolucionaron con la historia y crearon un lenguaje renovado con fuertes críticas a las estructuras sociales que padecieron, pero recreando un lenguaje plástico superior a las desavenencias y a las limitaciones de su realidad. Hasta aquí llego y bueno, esas son mis conclusiones. Muchas gracias. Espero no hay dificultades técnicas. No. Bueno, muchas gracias, Marisol. Ha sido un poco difícil oír, al menos aquí desde Francia, no sé cómo habrán oído en México. Fue muy interesante tu ponencia, la presentación, todo el trabajo que sí, del que sí nos hemos dado cuenta. Muchísimas gracias. Ahora vamos a oír a Mónica Cárdenas, que está en otro punto del planeta, ya que está en la isla de La Reunión. Va a presentar a Mónica Cárdenas, Carlos Estela. Sí, Mónica Cárdenas Moreno es profesora de estudios literarios latinoamericanos en la Universidad de La Reunión, doctora de esta casa de estudios con una tesis defendida en 2013 sobre la novelista peruana Mercedes Cabello de Carbonera. Es autora de números de revistas y artículos centrados en la literatura del siglo XIX. Y con Mónica tuvimos el gusto también de encontrarnos en noviembre en un coloquio en Perú. El título de su ponencia es Los exilios en la obra de Guadalupe Nettel. Escuchamos a Mónica. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los organizadores, en especial a Isabel, por todo el esfuerzo que ha hecho para reunirnos aquí, para darme la posibilidad de presentar este trabajo desde un lugar tan lejano. Es muy tarde por aquí, así que bueno, si notan un poquito de cansancio, puede ser normal. Voy a presentar, voy a compartir un PowerPoint que en realidad no tiene información imprescindible, pero prefiero que vean un poco más grande en el centro de la pantalla la imagen de la escritora en lugar de verme a mí, que me resulta mucho más interesante que tengan la imagen de la escritora aquí. Entonces, bueno, el título, como han podido ver, es muy general. Al principio había pensado abordar un trabajo de comparación entre varias novelas de Guadalupe Nettel, principalmente entre dos de ellas, donde se trabaja mucho el tema del exilio, el cuerpo en que nací y después del invierno. Pero luego decidí concentrarme en una sola de ellas y quizá dejé este trabajo de comparación para una probable versión por escrito. Entonces, bueno, el título ha quedado remitido a Los exilios en el cuerpo en que nací, de Guadalupe Nettel, una novela publicada en 2011. Empiezo. Las dos acepciones de exilio que nos propone el Diccionario de la Lengua Española son separación de una persona de la tierra en que vive y expatriación, generalmente por motivos políticos. Estos dos conceptos presuponen el de patria como tierra natal alrededor de la cual se construye parte de la identidad individual. Sin embargo, en muchas novelas latinoamericanas actuales, la problemática de la construcción de la identidad se ha desplazado, se ha desterritorializado y remitido al cuerpo o a lo que podemos llamar el espacio corporal. Ya no importa, por lo tanto, de qué lado del Atlántico esté el sujeto, sino más bien los pedazos de lugares, las experiencias de viajes que lleva en sí como cicatrices, marcas o tatuajes.
En El cuerpo en que nací, de Guadalupe Nettel, esta problemática cobra mayor importancia, ya que se trata, por un lado, de una novela de formación, la historia de niñez y adolescencia de una escritora adulta, y por otro lado, de una autoficción en la que la protagonista nos cuenta su vida en México y su estadía durante 5 años en el sur de Francia. Antes de dar algunos detalles sobre la novela, resumiré la noción de exilio que he utilizado, que he tomado en cuenta en este trabajo. Es la noción de Agamben. Agamben realiza una atenta exploración de la evolución del concepto de exilio a partir de lo propuesto por varios filósofos griegos y latinos. Así, por ejemplo, Sócrates define su condena a muerte como una apodemia, una emigración, literalmente un abandono del demos, en cierto modo, un exilio. Por otro lado, el exilio supone para Plotino una separación del alma del cuerpo, una liberación del cuerpo para vivir en lo posible sola en sí, una expresión que indica la soledad y el ensimismamiento. Finalmente, Agamben se basa en el coro de Antígona de Sófocles para afirmar que al que no pertenece a la polis se le llama con un oxímoron que lo margina, pero que al mismo tiempo lo diviniza. Este oxímoron es el superpolítico apátrida. El filósofo italiano se pregunta cómo se puede entender este oxímoron. Cito: el sentido de la fórmula consistiría, pues, en reivindicar la politicidad del exilio y no tanto en definir la vida filosófica como exilio de la política. Se reivindica, por lo tanto, paradójicamente el exilio como la condición política más auténtica. A través de este ejercicio, la verdadera esencia política del sujeto ya no consiste en su simple adscripción a una comunidad determinada, sino que coincide más bien con aquel elemento inquietante que Sófocles había definido como el superpolítico apátrida. Entonces, este concepto convertido o bajo la forma de oxímoron me sirve para pensar en la importancia política de la marginalidad que el exilio genera en el sujeto que protagoniza la novela. Por lo tanto, mi lectura parte de una pregunta, mi interpretación, digamos, de la novela parte de una pregunta que es una pregunta muy sencilla, es esta: ¿de qué manera las experiencias de exilio forman la imagen de autora en la novela de autoficción El cuerpo en que nací? Tengo dos hipótesis. En primer lugar, creo que el hecho de estar fuera de la comunidad física y geográficamente, y en general el hecho de ser una marginal, le permite a la protagonista de la novela penetrar mejor en el sistema, ver, y vamos a ver que el ver, la mirada, es toda una metáfora, no solo detalles de su funcionamiento, sino también sus trampas y problemas, para construirse como escritora. En segundo lugar, esta problemática nos ayuda a repensar la experiencia del exilio en general, sobre todo en Europa, para un latinoamericano en Europa, en el contexto de la joven generación de escritores latinoamericanos del siglo XXI. En especial, dentro de esta generación, aquellos escritores que utilizan el género, si se puede llamar así, de la autoficción. Para desarrollar estas hipótesis, he planteado mi trabajo en tres partes. La primera es el aprendizaje del exilio, en la que presentaré diversas experiencias de exilio que se representan en la novela y que vive la protagonista, primero como testigo de exilios ajenos, luego como exiliada del territorio familiar tras la separación de sus padres y finalmente su exilio geográfico en Francia. En segundo lugar, la segunda parte de mi trabajo se titula La mirada, la escritura y el cuerpo, donde hablaré del proceso de construcción de la imagen de autor a través de la metáfora visual. Y la última parte se titula La autoficción y la literatura del siglo XXI. Es una tercera parte que funciona también como una conclusión, contextualización y conclusión. Intento situar a la escritora dentro de lo que ocurre actualmente en la literatura hispanoamericana del siglo XXI, que gira en torno, bueno, a conceptos que he mencionado ya: lo transnacional, las nuevas miradas y la marginalidad en las nuevas formas de participación política.
Antes de abordar estos tres aspectos, haré una breve presentación de la novela para quienes no la hayan leído. El cuerpo en que nací es una novela publicada en 2011 en editorial Anagrama. La novela se construye como una larga terapia de psicoanálisis, una conversación entre la protagonista y la doctora Zaslavsky, cuya voz nunca oímos, solo tenemos acceso a las preguntas de la protagonista. La novela que leemos es la propia terapia a la que se somete con el objetivo de exorcizar su pasado, es decir, su deficiencia visual congénita que marca su infancia y adolescencia, los conflictos con su madre, sus problemas de socialización en la escuela, su timidez para relacionarse con el sexo opuesto, etc. La protagonista al inicio de la novela es una niña de clase media acomodada que vive en Ciudad de México. Sus padres son profesionales de izquierda, suelen pasar los fines de semana en una casa de campo en Morelos, los fines de semana y las vacaciones. Se vive en los años 70 y su niñez está marcada por una disfunción, como ya lo dije, congénita en el ojo, que no solo la hace diferente frente a los demás. Por ejemplo, ella tiene que llevar durante muchos años de su infancia un parche en el ojo sano para desarrollar el ojo enfermo, entonces hay una marca física evidente. Además de esto, el hecho de taparse el ojo sano la obliga a tener una mirada mucho más, una visión mucho más turbia, borrosa y parcial del universo en el que está creciendo. Sus relaciones familiares, sociales y más tarde amorosas estarán determinadas por esta mirada fuera de lo normal. Sin embargo, esta característica se irá convirtiendo en el nutriente de su vocación literaria, en tanto lectora y escritora. La historia da un giro a partir de la separación de sus padres, el encierro del padre en prisión y el viaje de la madre al sur de Francia. La protagonista, junto a su hermano menor, viajará y se educará en Aix-en-Provence durante algunos años, experiencia que cambiará a la vez la forma en la que se vuelve a insertar a la sociedad mexicana a su retorno y marcará el inicio de su madurez. Bien, entonces ahora voy a empezar con la primera parte. Si puedo pasar la siguiente diapositiva. Bueno, como les dije, no hay mucha información, hay algunas imágenes ilustrativas. La primera parte, el aprendizaje del exilio. La narradora protagonista tiene una experiencia bastante cercana desde muy pequeña con las comunidades de exiliados que se instalan en México, muchos de ellos chilenos. Cito, esos edificios estaban repletos de sudamericanos de izquierda que habían llegado a México para no ser asesinados en sus países fascistas. Así lo había explicado mi madre con un tono solemne en la voz. Fin de cita. Uno de sus recuerdos de infancia será precisamente el de una vecina chilena que sufre una enfermedad mental que luego trae como consecuencia su muerte trágica y prematura, con la que ella se identifica, ¿no? Ella se suele identificar con lo diferente desde muy pequeña. Por ejemplo, con esta vecina que no solamente es extranjera, sino que tiene esta perturbación y que muere trágicamente. Esta muerte la va a marcar de una manera muy, muy importante. Está atenta a otras diferencias, por ejemplo, a los acentos de los niños que en el parque hablan como mexicanos, pero que cuando van a sus casas recobran el acento de sus países de origen. El segundo tipo de exilio que experimenta es el exilio interior que se produce con la separación de sus padres. Leemos en la novela, cito, una vez desmembrada la familia, la tierra se dividió en dos continentes. Interesante la forma, la metáfora territorial que utiliza para hablar de la separación de sus padres. Esta escisión familiar desemboca en la enfermedad nerviosa de la madre. Ella desarrolla un cuadro depresivo de la que solo saldrá gracias a un proyecto, a una relación amorosa que a su vez desemboca en un proyecto de estudios en Francia. Cito un fragmento de la novela, dice, en un impulso de voluntad desesperado decidió exiliarse del país. Su exilio no fue político, sino amoroso. El pretexto era estudiar un doctorado en urbanismo y planeación regional en el sur de Francia. Fin de cita. La partida de la madre desarraiga a los hijos, la madre se va sola, desarraiga a los hijos del centro familiar. Ya que no se quedan al cuidado del padre, sino de la abuela materna.
una mujer tradicional y las antípodas de lo que habían estado acostumbrados a tener como referente de autoridad dentro del hogar. La protagonista continuará utilizando la misma metáfora territorial para representar este quiebre afectivo y relacional. Leemos en la novela: si los dos hemisferios de mis padres jamás nos causaron, a mi hermano o a mí, problemas de navegación, el universo decimonónico al que nos transportó la abuela representaba el territorio menos hospitalario que había conocido hasta ese momento. Fin de cita. Un año más tarde llega finalmente su exilio a Francia. Ella y su hermano menor van a viajar para acompañar a la madre. En este momento la protagonista, Guadalupe, tiene 11 años. Ella dice: en octubre de 1984, mi madre, mi hermano y yo nos fuimos a vivir al sur de Francia. Pasamos casi 5 años en Aix-en-Provence, una ciudad con ruinas romanas que conoció su apogeo en el siglo XV. Fin de cita. Se instalará en un barrio marginal de Hippocampus. Era considerado, nos cuenta la protagonista, como la zona más conflictiva de la urbanización concentrada en las afueras de esa ciudad. A la marginalidad individual que ella había experimentado durante su primera infancia, se le va a sumar ahora una marginalidad socioeconómica e incluso étnica. Pronto se da cuenta que ella y su familia forman parte del resto de la sociedad francesa. El otro que encuentra en el exilio no es el otro occidental del que le habían hablado en México, el francés educado y refinado, sino un otro exótico, diverso y marginal. Aquí, algunos ejemplos. Su madre mantenía una relación amorosa con un joven de origen de la isla de Mauricio. Dicho sea de paso, la isla de Mauricio, este lugar tan extraño y exótico para esta protagonista mexicana, es una isla que está al lado de la isla donde vivo yo. Pero definitivamente antes de que yo me mudase a vivir aquí, este lugar era completamente exótico para mí también. Entonces, la madre mantiene una relación con este joven de Mauricio. La familia mantiene una amistad muy estrecha con una mujer que había estado casada con un marroquí y que conserva todavía muchos elementos de esta cultura que les va a presentar a esta familia, que les va a permitir conocer un mundo completamente nuevo para ellos. Guadalupe observa a unos chicos rom por primera vez en su vida de un campamento de gitanos que se instala periódicamente detrás de su colegio. El colegio al cual asiste no es la excepción en medio de toda esta diversidad. El director se refiere a los alumnos como a una fauna étnica, frase que le llama y marca el imaginario que ella va a ir construyendo del medio en el cual está viviendo. Ella nos dice, cito: en esta nueva escuela había chicos provenientes de muy diversos países, la mayoría situados en el continente africano. Fin de cita. Al mismo tiempo, es esta misma diversidad la que les permite su pronta integración. Su origen mexicano le abre la puerta de la hospitalidad en medio de un barrio donde los blancos son mirados bajo sospecha. Ella nos dice, nuestro origen mexicano parecía despertar la curiosidad de los niños de esa escuela. Cuando había oportunidad nos preguntaban si nuestro país se seguía usando penacho, si vivíamos en pirámides y si se acostumbraba a usar el coche. Yo les contaba de todo para impresionarlos. Fin de cita. Así podríamos incluso hablar de una identificación conforme pasan los años, ¿no? Ella pasa 5 años allí. Dice, también a mí, aunque de otra manera, la colonie de vacances me había ayudado a reconciliarme con el Magreb, ¿no? Hay un momento en el que ella se va 15 días completamente aislada de la familia y se integra a duras penas a un grupo al que parecía que nunca iba a poder integrarse, al cual nunca pensó poder integrarse. Al fin y al cabo, aunque a su propia manera, ellos también eran trolobites. Ella utiliza constantemente, esta palabra es muy interesante porque utiliza constantemente términos que nos remiten a algún insecto con el cual se identifica o que utiliza precisamente como metáfora para la construcción de su propia imagen. Los trolobites son una especie de antrópodos extintos que en la novela nos remiten a otra forma de insecto, como las cucarachas, con las que se compara constantemente desde pequeña, ¿no? Cuando era muy niña, ella al parecer caminaba de manera encorvada y su familia, su madre sobre todo, le decía cucaracha, no
no camines como una cucaracha o no tengas la postura de una cucaracha. Entonces ella utiliza esta comparación luego para sentirse excluida. Y vamos a ver a partir del uso de estas metáforas de insectos, cómo la metamorfosis precisamente será un intertexto importante en la novela. A pesar de la integración que observamos en fragmentos como este, voy a citar un momento en el que, digamos, que representa en la novela el sumum de la identificación entre la protagonista y el medio extranjero en el cual vive. Dice, después de varios años de vivir en Les Hippocamps, de asistir cada mañana al jazz de Buffon, de comer durante el periodo de clase con Yamila y con Celo, y pasar las vacaciones entre mis vecinos del barrio, terminé por olvidar, al menos parcialmente, el mundo del que venía. Y de tan mimetizada que alcancé a estar, nadie que me haya conocido en ese momento sospechó por un instante que ni había nacido en aquel sitio ni me había criado allí. A pesar de esta identificación, a pesar de esto, vemos cómo México va a entrar abruptamente, violentamente, por la ventana de la casa, digamos, en varios momentos, irrumpe esta especie de piel original. Por ejemplo, cuando ella se entera que su padre en México no estaba de viaje, sino que estaba en prisión y empieza a mantener con él una correspondencia regular. En otros casos, esta irrupción de su pasado se produce por eventos de gran magnitud, como el terremoto de 1985, o como el Mundial de Fútbol, eventos menos trágicos como el Mundial de Fútbol de 1986. Otro de estos eventos es la Feria del Libro, donde México es el país invitado. En esta ocasión, ella tiene la posibilidad de escuchar a Octavio Paz, el escritor de honor, leer unos de sus poemas. Ella dice, escucha a Octavio Paz leyendo sus poemas y dice, en pocas palabras recordé quiénes éramos, y al hacerlo sentí una mezcla de felicidad y orgullo. Al anochecer, mientras volvíamos a casa por las calles silenciosas de Aix-en-Provence, me dije que si algún día iba a escribir, habría de hacerlo en esa lengua. Fin de cita. Todo esto cambia su forma de ver el mundo y desde luego dicho cambio se ve reflejado al volver a México. Al volver a México es como si volviera a otro país. En México las clases sociales no le piden nada a las castas de la India, se asombra y el contraste se hace más evidente, ya que a su regreso estudiará en el Liceo Franco-Mexicano reservado a las élites. Ella es consciente de este cambio. Dice, por ejemplo, aunque provenía de una familia instruida y bien acomodada, el hecho de convivir varios años con inmigrantes pobres, siendo a mi vez una inmigrante pobre, de una cultura y una lengua distintas a las locales, hizo que acabara identificándome con esa condición y también con el entorno, ¿no? Se sentirá entonces completamente extranjera mucho más extranjera de lo que se había sentido en este barrio marginal francés a su regreso en el Liceo Franco-Mexicano en su ciudad de origen. Bien, paso a la segunda parte, que es más breve, la mirada, la escritura y el cuerpo. Para esto, la importancia de la metáfora de la mirada la podemos observar desde el inicio de la novela. La novela empieza así. Nací con un lunar blanco, o lo que otros llaman una mancha de nacimiento, sobre la córnea de mi ojo derecho. No habría tenido ninguna relevancia de no haber sido porque la mácula en cuestión estaba en pleno centro del iris, es decir, justo sobre la pupila por la que debe entrar la luz desde el fondo del cerebro. Fin de cita. La mirada se establece pronto como metáfora de la escritura. Mirar diferente le exige inventar y crear con palabras parte de la realidad a la que sus ojos no tienen acceso. Abunda en la novela guiños a esa otra forma de ver. Por ejemplo, en una ocasión sus padres le regalan un par de binoculares que le permiten observar algunos detalles en los que nadie repara de la vida de sus vecinos. Su actitud introspectiva y su particular modo de observar le van a permitir también escribir sus primeros textos literarios en la escuela, donde representa a través de la escritura a sus compañeros.
con los que les cuesta relacionarse cotidianamente, pero frente a los cuales se va a ganar un reconocimiento gracias a esta escritura. A la mirada se le une la autorrepresentación marginal. Desde pequeña sus familiares la comparan con la postura encorvada de su espalda como una cucaracha, lo que les había dicho hace un momento, ¿no? La metamorfosis aparece entonces como el intertexto de mayor peso de todos los que encontramos en esta obra. No solamente aparece bajo la forma de una referencia extratextual, sino que además se puede identificar su presencia como el leitmotiv mismo de la obra. La protagonista, primero por iniciativa de su madre y después por sí misma, se identifica con las cucarachas. Como Samsa, se trata de una niña que sin saber por qué despierta convertida en insecto o nace siendo un insecto. A diferencia de Samsa, ella tendrá un final positivo, digamos, ¿no? Porque no muere, no es eliminada, sino que se integra o asume su condición extraña y saca provecho de ella a través del arte y la creación. El reto de la escritura autoficcional consiste en inventar en diálogo con la propia experiencia de vida. En este sentido, resulta inevitable la duda sobre lo que se escribe. La protagonista le dice, por ejemplo, a su psicoanalista, cito, a veces me da por dudar de toda esta historia, como si en vez de una vivencia se tratara de un relato que me he repetido a mí misma una infinidad de veces. Fin de cita. Sobre todo en la parte final de la novela podemos observar este conflicto con la escritura que se mueve entre el impulso de contar sobre sí misma, la fidelidad de sus recuerdos y el juicio que recibirá de sus familiares al verse representados. Cito un fragmento de la novela. Ella dice, por primera vez en 1 año y medio me senté a escribir con gusto en la computadora, decidida a convertir en realidad esa famosa novela. Voy a terminarla, aunque me lleven a juicio o lo que sea. Será un relato sencillo y corto, no contaré nada en lo que no crea. Y aquí empieza a reflexionar sobre el conflicto de la autoficción, el conflicto entre ficción y realidad. Por otro lado, la escritura como terapia, a la que aludimos más arriba, tiene un motivo psicoanalítico tradicional, podríamos llamarlo un simple, no es simple, pero bastante mentado, complejo de Edipo, que lleva a la protagonista a tener una relación de amor-odio con la progenitora del mismo sexo, es decir, con su madre. Ella dice, como la de Moby Dick, la nuestra era una historia de amor y desencuentro. Un amor incondicional, y por otro lado, ella establece un amor incondicional con el padre, que objetivamente es quien está mucho más alejado, ¿no? Está ausente. Primero se separa y es él el que deja el hogar, y luego, bueno, es acusado de fraude financiero y sufre prisión durante varios años. A pesar de todo esto, ella mantiene una relación, ella y no su hermano menor, mantiene una relación afectiva muy estrecha con el padre. Si el ejercicio de memoria y de escritura se presenta como una terapia frente a la relación conflictual con la madre, este empezará a resolverse cuando la tensión disminuya, y esto ocurre gracias a un viaje que la madre y la hija realizan a los Estados Unidos, ¿no? Digamos que ella ha estado siempre bajo la autoridad de la madre, que era no solamente la que imponía un orden determinado en su vida, sino la que ordenaba sobre el defecto físico con el cual ella había nacido. El defecto en el ojo. La madre le había impuesto la terapia del parche, y la madre tenía como proyecto final de todo este proceso de intentar normalizarla una operación a la córnea en los Estados Unidos, para lo cual había ahorrado durante muchos años. Esta operación se frustra porque los médicos, ellas viajan, llegan al hospital, los médicos le hacen nuevos exámenes y se dan cuenta que la operación es imposible, que ella va a tener que vivir como ha vivido hasta ahora, y que el ojo ha desarrollado de alguna manera que le permita ver y vivir más o menos con normalidad. Entonces, digamos que es a partir de esta frustración del proyecto de la madre que ella asume su verdadera libertad y su verdadera identidad, o puede habitarse por primera vez realmente en el cuerpo en el que nació. Cito un fragmento al respecto de lo que acabo de decir.
Ella dice, mis ojos y mi visión siguieron siendo los mismos, pero ahora miraban diferente. Por fin, después de un largo periplo, me decidí a habitar el cuerpo en el que había nacido, con todas sus particularidades. A fin de cuentas, era el único que me pertenecía y me vinculaba de forma tangible con el mundo, a la vez que me permitía distinguirme de él. Fin de cita. Es esta aceptación la que le va a permitir escribir desde el cuerpo que cambia constantemente, que se desplaza, que se llena de marcas y de signos. Al final, ella nos dice, el cuerpo en que nacimos no es el mismo en el que dejamos el mundo. No me refiero solo a la infinidad de veces que mutan nuestras células, sino a sus rasgos distintivos. Esos tatuajes y cicatrices con que nuestra personalidad y nuestras convicciones le vamos añadiendo a tientas como mejor podemos, sin orientación ni tutorías. Voy a pasar a la última parte, la autoficción, que es una parte conclusión, de alguna manera. Intento contextualizar para ubicarla, para entender mejor este proyecto en su tiempo, que es el tiempo actual. Es muy difícil hablar de esto cuando la escritora sigue produciendo, cuando las escritoras de su generación, escritoras y escritores en general, producen constantemente, pero bueno, intento reflexionar al respecto. Como sabemos, la autoficción es un neologismo utilizado por primera vez por el escritor francés Serge Dabrowski en 1977 como denominación para su novela Fils, hijo. Desde este momento se ha convertido en un género literario de gran éxito y sin el cual cuesta evaluar la literatura del siglo XXI. El pacto, bueno, de finales del siglo XX y del siglo XXI. El pacto autobiográfico se encuentra al centro de la identificación entre autor, narrador y personaje principal, lo que lo convierte en una narración ficticia de acontecimientos y de hechos estrictamente reales. Este aparente oxímoron, es decir, esta unión entre narración ficticia y hechos estrictamente reales, vuelve a enriquecer el debate literario acerca de los alcances y de la impunidad de la ficción, que se ve representada en la propia novela, ¿no? La protagonista está angustiada por cuál va a ser la reacción de su familia al leer el libro donde ella habla de ellos. Sergio Blanco, escritor franco-uruguayo, en su libro Autoficción, donde explica los mecanismos de su propia creación, entiende esta como un cruce de relatos reales y ficticios en los que se establece un pacto de mentira. Me parece muy interesante esta frase y el concepto que encierra esta frase, y que me parece que se debe explotar mucho más, por ejemplo, para novelas como esta, ¿no? El pacto de mentira en contraposición al pacto de verdad de la autobiografía. Dentro de la generación a la que Guadalupe Nettel pertenece, si podemos establecer una, es decir, la de los escritores, y aquí salgo de la denominación de la literatura por espacios nacionales, ¿no? No hablo de la literatura mexicana, sino del espacio hispanoamericano en general. De los escritores nacidos en la década de los 70, en la segunda mitad de los años 70, podemos citar a varios autores que han empezado o que desarrollan en más de un libro la autoficción. Por ejemplo, Andrés Neumann con Una vez Argentina, Alejandro Zambra con Bonsai, La vida privada de los árboles, o Formas de volver a casa, Jeremías Gamboa con Contarlo todo, un largo etcétera. La aparición, además, en el centro de esta generación de los llamados nuevos cronistas de Indias problematiza la frontera entre ficción y no ficción. Se habla de literatura de no ficción, por ejemplo, a la que nos enfrentamos cuando empleamos la etiqueta de autoficción, es decir, todo resulta muy complejo y medio nebuloso todavía. Hay que tomar en cuenta que muchas de estas escritoras se mueven en estos dos terrenos. Por un lado escriben novelas, pero por el otro lado están cada vez más familiarizadas con la crónica o con los ensayos, ¿no? Ahora voy a remitirme particularmente a mujeres escritoras como Gabriela Wiener, famosa cronista con 9 lunas y sexografías, Lina Meruane con ensayos muy importantes como Volverse a Palestina o Contra los hijos, una característica que se reproduce en otras escritoras más jóvenes, escritoras mexicanas más jóvenes como Fernanda Melchor o Valeria Luiselli. Este habitar entre la ficción
y no ficción va creando una relación singular entre literatura y realidad que luego podemos ver reflejada en este tipo de novelas. Dentro de este grupo de jóvenes escritoras, Guadalupe Nettel tampoco está sola en cuanto a la relación entre cuerpo y escritura y a un proceso creativo que se genera a partir de una relación conflictiva con la madre. Podemos volver a citar a Lina Meruane con las novelas Sangre en el Ojo, Sistema Nervioso, a Mónica Ojeda con las novelas La Desfiguración Silva y Mandíbula. Las metáforas del cuerpo aparecen constantemente desde los títulos y estructuran toda la novela. En muchas de estas novelas también vuelve también la presencia de lo marginal y de lo monstruoso como parte del proceso de autorrepresentación en el que podemos incluir a otras escritoras que se destacan mucho más en la escritura de cuentos como Liliana Colanzi o Yaniva Fernández. Otra de las características de esta generación de escritores hispanoamericanos es el carácter centrífugo de sus búsquedas, intencionadas o no de identidades, ¿no? Los desplazamientos fluidos, transatlánticos, el tráfico acelerado entre norte y sur ha generado mucha bibliografía en torno al concepto de transterritorialidad. Para cerrar, vuelvo al concepto de Agamben, de entender al exiliado como un superpolítico apátrida. Esta noción nos permite reflexionar en la nueva mirada de la literatura de autoficción del siglo XXI, que lejos de ser un reflejo, en muchos casos, lejos de ser un reflejo del desbordado narcisismo contemporáneo, lejos de apelar al morbo por ingresar en una falsa realidad ajena, creada, por ejemplo, por la costumbre actual de vivir o de convivir con las redes sociales, utiliza herramientas actuales como el acortamiento de distancias, el borramiento de fronteras, el pacto de mentira, etc., pero para indagar de otra manera en temas claves y renovar esta mirada, ¿no? Por ejemplo, la maternidad, la deformidad, la incapacidad, lo extranjero, el paradigma de lo europeo, etc. Creo que allí podemos encontrar su politicidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Pese a la distancia, hemos tenido una muy buena comunicación. Lo que no es el caso parece de Efren Ortiz, que está en el campo allá por Veracruz y ha tenido que desistir de participar. Entonces, ya vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si tienen preguntas, que levanten la mano simplemente. Bueno, yo quiero solamente comentar que me pareció muy interesante la ponencia de Mónica. Sí, bueno, yo también estoy en el campo, hago la aclaración, por eso es que luego hay como referencias, y me parece muy interesante, y lo que dijiste al final, bueno, es que cuando describías la novela que no conozco, pero que ya la voy a ir a buscar de inmediato, me pareció muy interesante porque yo pensé de inmediato en Sangre en el Ojo, que es una novela que tengo casi recientemente leída, y entonces dije, bueno, es que es casi, y luego todos los temas que mencionas al final, pues allí está toda esta relación de lo que se menciona, la deformidad, la enfermedad y el exilio precisamente de esta novela, ¿no? De esta persona que, bueno, de la autoficción, por supuesto. Creo que la autoficción está presente en las 3 conferencias que se leyeron hoy. Por supuesto que pues, Leonora no sabía que se llamaba autoficción, pero sí hay una carga autobiográfica importantísima en las 3. Eso me llama mucho la atención porque son autoras, ¿no? No sé si eso tenga que ver con el tratamiento de lo femenino, pero quería hacer ese apunte, ¿no? Muchas gracias. Sí, a mí también te quería decir que me interesó muchísimo tu presentación, igual la presentación de Isabel. Me parece que todas las 3 se conectan muy bien. También le quería decir a Isabel que tengo muchas ganas de leer la novela de Elena Poniatowska, que no la he leído. Entonces, y por otro lado también Marisol,
que yo, bueno, conozco a las pintoras, pero no había leído de ellas, ¿no? Sabía que había escrito algo, pero es un poco difícil quizá, o para mí, que no soy especialista, acceder a sus escritos. Se conocen mucho su obra plástica, pero no sus textos. Entonces es muy interesante reflexionar sobre eso. Los dibujos que tú mostraste son también de ella, es decir, ella escribe y grafica sus propios escritos. Sí, así es. Yo creo que, bueno, sí, la obra plástica se ha escrito muchísimo sobre ella. La obra literaria es abundante para, o sea, sí tiene bueno, es abundante para ser una pintora, ¿no? Pero, y es muy complicada y es muy difícil de leer en el sentido de que sí es muy surrealista, o sea, sí, y me resulta un poco compleja, pero como estoy trabajando el libro, bueno, la revista Snob, en general, y estoy tratando de sistematizar un poco el trabajo de ellas. Sí hay una obra, estoy centrándome en la parte literaria de Leonora, en la que ya llevo un rato trabajando, y sí es una obra pues bastante interesante, ¿no? Con muchos recursos pues técnicos y temáticos bastante interesantes de estudiar aún, ¿no? Sí, es muy interesante también rastrear quizá este lado de lo monstruoso, ¿no? Porque lo que mostraste es muy fuerte y cómo todo Sí, se sigue, una especie de herencia. No sé si estas escritoras actuales, por ejemplo, conocen todo esto, pero hay una herencia que está allí latente y que se puede seguir rastreando hasta hoy por parte de muchas escritoras. Yo cada vez veo más, cada vez leo más escritoras que abordan estos temas corporales, deformidad, lo anormal, digamos. Y me parece muy necesario, muy interesante. sí hay una vena un tanto oscura de parte de ellas que se manifiesta muy claramente en la plástica, pero que en la literatura también está, y que está en general en toda esa generación, o sea, toda esa generación sí como que trae un poco esa corriente, ¿no? Entre lo, bueno, es que eran muy seguidores de Baudelaire y de toda Sí. esta corriente. Entonces, pues yo creo que de ahí pasa y se filtra, porque en realidad es pues como un mecanismo de asimilación, ¿no? Creo que en las escritoras vendría como del lado de Amparo Dávila, por ejemplo, ¿no? Ujú. Sobre todo las que trabajan lo siniestro y todos estos temas, ¿no? Es como Cecilia Urabe y ellas, ¿no? Que sí, porque sí hay un elemento, cuando tú lees a estas autoras, dices, es que no es Cortés, son los autores hombres, ¿no? Entonces viene de un legado como yo creo que sí, yo siento más femenino. Bueno, teníamos una pregunta de Rosmelis, no sé si se ha retirado la pregunta, y está levantando la mano Fernando Ibarra. A ver, Fernando. Y Rosmelis después, y ahí terminamos. Sí, ¿se me escucha? Sí, muy Sí. bien. Ah, perfecto. No, siempre en relación con los textos de Leonora Carrington, quisiera más bien hacer una pregunta en relación con el problema editorial. Mucho de lo que ella escribió está en inglés, otras cosas están en francés y a mi parecer sería muy importante hacer un estudio de esta autora dentro de su trilingüismo, porque considero que hay también algunas maneras de expresarse propias de cada idioma que es muy probable que se pierdan en las traducciones. Entonces, Marisol, no sé si usted ha contemplado esta cuestión de los distintos idiomas y de los posibles rasgos distintivos que puede tener la obra a partir de la lengua en la que esté escrita, o bien si ha notado usted que en las traducciones existentes hay algún tipo de licencia del traductor que incide de manera negativa para la comprensión de los textos de Carrington particularmente. Sí he notado algún cambio,
pero no me parece que sea demasiado desastrosa la intervención del traductor. O sea, creo que sí es muy complicado porque, por ejemplo, Memorias de Abajo, que prácticamente como que la dictó, ¿no? En inglés, ¿no? Y luego hicieron la traducción y demás, pues sí tiene los que son bastante interesantes, pero no he abordado demasiado eso. Eso no ha sido ahorita la preocupación, más bien la preocupación ahorita es como la búsqueda de todos estos materiales que efectivamente están regados y unos están en colecciones y otros están acá y allá. Entonces, más bien esa ha sido ahora mi preocupación, pero la tomaré muy en cuenta. Tomaré muy en cuenta su comentario porque sí es un caso muy excepcional el de Leonora en relación con los otros autores de esta generación que yo trabajo, ¿no? Gracias. Y sí, gracias. Rosmelis. Creo que Rosmelis tiene problemas con su micrófono porque tiene una versión anterior de Zoom. Tenemos una pregunta de Yosu que dice, ¿Remedios Varo tiene obra escrita? Que yo sepa, no, pero no estaría segura. Pero yo pienso que es probable que sí. Es que escribían mucho, eran muy activas. O sea, no sé, o sea, yo creo que sí hay, o sea, no que sea una obra muy famosa, pero yo creo que sí debe de haber algo, ¿no? Por ahí. Mónica, ¿sí? Yo puedo hacer una última pregunta, Isabel. Vale. Es que como aludiste a la actividad de Poniatowska actualmente, que está muy activa, si sabes de su próximo proyecto literario, si está trabajando en algo ahora. Digamos que el libro es la primera parte. Ha quedado la segunda parte del amante polaco por escribir. Creo que se apuró porque quería que saliera para decir las verdades, ¿no? En un momento clave de la vida literaria mexicana. Okay. Bueno, sin más, nos vamos a despedir. Voy primero a saludar a todos los presentes que nos han acompañado ahora por la tarde. Fernando Ibarra, a quien hemos oído. Ana María Romero, que se ha vuelto a poner en línea. Carolina Sierra, que ha estado constantemente acompañándonos. Citlali Cabrera, que nos habló de los retornados con mucho interés esta mañana. Delia Salazar, quien habló de los migrantes del suroeste de Francia antes de ayer. Edwin Alcántara, que también nos acompañó antes de ayer y hoy. Gerardo Medina, asimismo como historiador especialista de la emigración francesa en Veracruz. Yosu Chueca, quien habló de Blanco Aguinaga ayer. José de Jesús Arenas, que hemos oído hoy. Leonor García Millé, que nos ha acompañado estos días y especialmente presentó la ponencia esta mañana. Maida Watson, que llegó un poco tarde. Óscar Álvarez Gila, que nos encantó ayer con su presentación. Ronald Soto Quirós, que ha estado constantemente como espectador. Y Rosmelis Alba, también, que nos ha acompañado como estudiante aquí de Burdeos. Voy a decir algunas palabras como a modo de cierre. Este congreso nos ha reunido de forma increíble a lo largo de 3 días por vía electrónica. Es un gran éxito. Hemos oído magníficas ponencias desde casi todas partes del mundo. Ha sido un muy grato reencuentro con ponentes conocidos en eventos anteriores.
Y hemos descubierto, y yo al menos, he descubierto los trabajos de muchos colegas a los que no conocía y que presentaron propuestas. De esa forma se va consolidando una red de investigadores que va a continuar trabajando en los próximos años en Burdeos y en México, y probablemente en otros espacios cercanos. Por ahora, algunas observaciones. Si desean que no se difunda el video de su ponencia, ruego me escriban. También dependerá mucho de la calidad de la imagen. También por cualquier sugerencia o posibilidad de reforzar las relaciones académicas limitadas por la distancia en estos 3 días. Los videos van a ser colocados en el YouTube de EMILA, Escrituras Migrantes Latinoamericanas, creado por Maxime Fama, dentro de un par de semanas. El tiempo, como lo acabo de decir, de revisar la calidad de las imágenes, y si no quieren que estén, ya nos escriben. Después del Congreso, los textos de las ponencias se recibirán a la misma dirección emila@u-bordeaux-montaigne.fr, que ya conocen. Se remitirán entre el 15 de julio y el 30 de agosto, conforme a las normas de edición del archivo que ya les he enviado. Los trabajos que no respeten esas normas no podrán ser sometidos a evaluación. Espero que el mes de julio, esperamos aquí desde Burdeos, que estamos en pleno verano, esperamos que el mes de julio sea para todos el fin de esa pesadilla destructora de las relaciones sociales. Les citamos en Burdeos cuando se les dé la oportunidad de llegar a dar una conferencia ante un público muy interesado por todo lo que es América Latina. Muchas gracias a todos, brindando de forma virtual a su salud e investigaciones. Saludos cordiales desde Burdeos. Saludos a todos, como están escribiendo aquí en la conversación del webinar. Muchas gracias, Isabel. Gracias, gracias. Un gusto verte. Gracias, Mónica. Gracias, Marisol. Gracias, Carlos. Gracias, Maxim. Y a todos los demás que nos han estado acompañando.